Verlos. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. ¿Cómo les va? ¿Qué han hecho? Permítanme un momentico. Luzma, estoy en clase. Bueno. Bueno, cuéntenme cuántos somos. ¿Cuántos somos en el salón? ¿Cuántos son? Creo que 40, doctor. 40. Uy. ¿A qué hora se nos volvió ese grupo tan grande? Ya estamos 23, 22. Falta la mitad del grupo. No, doctor, igual como siempre, pues nos han mandado que nos esperan siempre 15 minuticos antes de clase, entonces yo creo que por el cambio de clase los muchachos todavía no han entrado. Yo también acabo de terminar clase. Acabo de terminar a las 8:55, terminé clase con enfermería. Doctor, digamos, a mí también me pasó que había mandado otro link de microbiología a pues uno que estaba programado ahí en el calendario del correo de la universidad. Fue que Y el me, doctor, sí, fue sí, que el doctor entonces, programó todos los jueves y entonces, sí señor, entonces pues yo miré y me decías que la reunión todavía no había iniciado, entonces como que uno dice, no, pues voy a esperar otro momentico y ahí se va tomando unos minutos y cree que no ha empezado. listo, tranquilo, hágale, esperamos pues 5 minutos, a ver. Bueno, voy a hacer preguntas mientras tanto. Cuénteme a cuántos ya les dio COVID. ¿A ninguno? ¿A ninguno le ha dado COVID? Uy, muy de buenas. Bueno, ¿y a cuántos les han hecho prueba? Hisopado. Por aquí vi que a Kevin le dio, a Juan Felipe también. ¿O no? ¿Le dio o le han hecho pruebas? Bueno, ya tenemos 35.
Bueno, entonces les cuento, a mí ya me dio en el mes de octubre. Afortunadamente, pues no me pasó nada. Me dio más reacción la vacuna sí me fue muy mal con esa vaina. La primera vacuna, la primera dosis, un dolor en el hombro, pues el tema como tal del chuzón no duele, pero después por a las 4 o 5 horas sí va sintiendo uno el dolorcito en el hombro y un poquito de malestar y cosas. Y la segunda dosis sí, casi que me tiró a la cama. Fue mi chica. Si eso así es el COVID, bendito sea mi Dios. Entonces, complicado. Pues a los que no les ha dado, pues maravilloso, síganse cuidando, no se van a relajar ahora en esta etapa, que parece que hay otras cepas circulando en el país que no han dicho, mucho más agresivas, con un porcentaje de infectividad mayor. Y pues en este relax que anda todo el mundo, yo les cuento, yo me he estado vendiendo tapabocas y hace un mes que no vendo una caja. Esto está completamente quieto, la gente cree que el COVID se montó en enero, se montó en el avión y se fue. Entonces es muy complicado. Bueno, hay 36 personas, entonces a Paula Prada se le fue la luz. Ay, pobrecita. Ahorita a mí aquí también en clase se me fue un segundo el internet. Esperemos que esta vez no se nos corte. Bueno, entonces voy a compartir con ustedes. Voy a compartir con ustedes la tarea de hoy. La tarea de hoy nos corresponde hacer una evaluación del una evaluación de las pruebas de función renal. Digamos que estas son poquitas y sí hay una rutina mayor, en 2 o 3 pruebas que les permiten a ustedes en cualquier hospital hacer la evaluación rápida de la función renal, pero que requieren ciertas condiciones. Ciertas condiciones no solo de pacientes, sino de la toma de las pruebas para que el resultado de la prueba nos entregue una información real. ¿Por qué? Porque pues estamos evaluando, van a ustedes a evaluar la función renal y ya cuando estamos hablando de evaluar función renal, la cosa es mucho más seria, porque en la medida que ataquemos el foco de manera pronta, vamos a tener un mejor resultado con el paciente. En la manera en que nos demoremos en el diagnóstico, pues eso va en contra de la situación fisiológica del paciente. Entonces es importante mirar este capítulo en el sentido de las pruebas de función renal. Entonces, vamos a mirar, pues obviamente hay que hacer como una pequeña introducción de que el órgano blanco en este sentido son los riñones y todo el sistema genitourinario. En el riñón se procesan aproximadamente 190 litros de sangre para eliminar alrededor de 2 litros de productos de desecho y agua, ¿cierto? Esto no es matemáticas, entonces puede ser que en unos son 188, en otros son 189, en otros son 191, pero en unos son 2 litros, en otros son 2 litros y medio, dependiendo de las condiciones del paciente, de términos de índice de masa corporal, estatura,
alimentación, ejercicio, toda una cantidad de factores que pueden llegar a influir en el tema de la función renal. Decían que somos 38. 38 o 39. 38 van hasta el momento. Yo creo que ahí está ya el grupo, ¿cierto? Faltarían 2 personas, por lo menos. Entonces arrancamos. Les informo que con fines administrativos por parte de la universidad y con fines de soporte de la efectividad de la realización de la clase, esta clase está siendo grabada. Bueno, entonces vamos a empezar a desglosar el tema. Entonces vamos a mirar que el riñón tiene una parte que se llama la excreción, y que es la excreción, la remoción de los desechos, que ocurre en una unidad funcional que es la nefrona, específicamente porque estamos hablando de riñón. Cada riñón tiene alrededor de 1 millón de nefronas, que eso uno a la final piensa, un riñón tiene un tamaño de una mano, tamaño de una mano, tal vez un poquito menos, un poquito más, caber 1 millón de células ahí, específicamente de nefronas, es una cosa increíble, ¿cierto? Y los riñones para mí, o sea, yo no sé, ustedes de pronto ya lo han visto, sí, seguramente ya los han visto en el hospital, o tienen algún conocido, un familiar con algún problema renal, un paciente que está en diálisis. A mí me parece que el tema del daño en la funcionalidad del riñón ocasiona una alteración en la calidad de vida muy alta, a pesar de que hoy la tecnología nos permite pues todos estos temas de diálisis y eso, pero sí tiene una afección sobre calidad de vida muy alto, por lo menos esa es la impresión. Uno ve sus pacientes renales ya pues crónicos, obviamente, que vienen diario al hospital o cada 2 días a sus sesiones de diálisis, y los ve uno que ya no encuentran dónde ponerles, dónde instalarles ese catéter para poderlos conectar a la máquina. O sea, uno depender de una máquina para lograr tener algo de calidad de vida es tremendamente, digámoslo así, afecta mucho el desarrollo de la vida diaria en las personas que terminan con afección renal con un antecedente, y es que el sistema de salud está diseñado de tal forma que se evite que esos pacientes, estoy hablando ya del paciente que se va a un tema de diálisis periódica, ¿cierto? ¿Qué veo yo desde mi óptica, en mi conocimiento, no en nefrología, pues porque no soy nefrólogo, pero en mi conocimiento del sistema de salud? Yo lo que veo es, si veo en el carrito que los transporta a ellos, veo 10 pacientes, yo diría que son 8 que no deberían estar ahí. 8 que el sistema de salud no vio, 8 que el sistema de salud no detectó a tiempo, 8 que los primeros niveles de atención no hicieron su tarea juiciosa en el sentido de la aplicación de las rutas de atención en salud, 8 que no fueron atendidos debidamente por los primeros niveles. No quiero decir, yo he sido un defensor del primer nivel,
en el sistema de salud porque es un nivel subvalorado, pero que juega un papel importante en la vida de las poblaciones que atiende. Entonces veo yo y entonces veo 10 en el carrito y yo digo, ahí van 8 errores del sistema. Y resulta que, díganme ustedes, ¿quién maneja el sistema? ¿Quién interviene en el sistema de salud? Ay, sacaron. A ver, ¿quién me colabora? ¿Quién interviene en el sistema de salud? El Estado. El Estado. ¿Y usted tiene cédula, Camilo? Sí, doctor. Ah, y está registrado y sus padres pagan impuestos y todo, entonces usted termina siendo parte de ese Estado. ¿Sí? Usted no es una isla del Estado. Y entonces, finalmente, ¿quiénes manejan el sistema? ¿Quiénes intervienen? ¿Quiénes interactúan en el sistema? Pues doctor, tanto los pacientes como los profesionales en salud. Exacto, Carol. Una cosa son los pacientes y otra cosa son los profesionales. Somos los profesionales de salud. El equipo interdisciplinario de salud, que es el que tiene que intervenir sobre la salud de la población. Una cosa que tal vez no se ha entendido mucho porque todos somos muy críticos del Estado y le damos mucho garrote. Yo veo el programa de J. Mario Valencia a las 6 de la tarde, del señor presidente a las 6 de la tarde, el show ese que hace, pues yo hoy mismo inmediatamente apago mi televisor. Que no es justo que una persona lleve más de un año dedicado a grabar un programa de televisión y no a gobernar. Todos somos muy críticos, pero resulta que todos también tenemos que darnos cuenta de que hacemos parte de ese Estado y que tenemos que luchar porque el Estado funcione de manera adecuada. Independientemente, no estoy hablando aquí de política ni nada de eso, sino voy a ponerlo en el sector salud, vuelvo y les pongo el carrito con los 8 o 10 pacienticos de diálisis. De esos 8, de los 10, yo veo 8 que son cosas que no se hicieron en su debido tiempo, por el que haya sido, por el paciente, como lo dice Carol, por el personal médico del primer nivel, por la enfermera, por el auxiliar, por el trabajador social, por el psicólogo, por el señor alcalde, por los que manejan el plan de intervenciones colectivas, por la promotora, por el de saneamiento básico, por el médico, por el bacteriólogo, por el odontólogo. ¿Sí? Ninguno de esos lo vio a tiempo. Tan no lo vio a tiempo que lo tiene que verlo, ahí está, ya depende de que le pasen lo peguen a una máquina y le pongan una serie de líquidos y le permitan hacer un intercambio de su sangre en una máquina para poderles traer los elementos de desecho. Entonces les tengo cierta como diría, cierta acogida o cierto afecto a esos pacienticos de diálisis porque son pacientes que no vimos. ¿Cuántos de esos no vi yo? ¿Cuántos de esos no vieron mis compañeros? Los otros profes que trabajaron en X o Y hospital, todos en medicina, pues pasan a un internado, pasan a un rural, aunque a ustedes ahora ya no les gusta ser rural, pero en su afán de salir a colgar un título de especialista y a veces se les olvida que es que el tema de salud parte desde lo humano primero antes desde lo material. Entonces, esos pacientes son pacientes que todos cometimos el error como sociedad y por eso están ahí. Que hoy la tecnología nos permite, y los exámenes, las pruebas, las máquinas, todo eso nos permite generarles cierta calidad de vida, pero el daño está hecho.
El daño está hecho y no es reversible. Cuando se toca la nefrona, eso es, va uno es en caída libre, en caída libre. Entonces se complica a veces la vida de esos pacientes. Después de este discurso de sensibilización, que espero que lo hayan entendido en el buen término de lo académico, en el sentido de que nos corresponde ese papel también de tratar de hacer siempre las cosas bien, tratar de ir un poco más adelante de lo que nos permita el sistema, pues encontramos que esos pacientes a los cuales hay que hacerles, vamos a mirar ya digámoslo así, la muestra grande de pacientes. Ya no vamos a mirar el paciente con diálisis, que es el paciente que ya tiene un daño en la función renal con un grado de severidad mayor o menor, calificable y cuantificable, ¿sí? Sino que vamos a mirar ya, nos vamos a entrar en el detalle de el paciente de la población normal, ¿sí? Entonces, volviendo al tema ya puntual en la célula que nos ocupa hoy, la nefrona. En la nefrona tiene una estructura, digámoslo así, que es como una serie de filtros, como esos filtros que ponen en la casa, generalmente adheridos a la llave de lavaplatos en la cocina, que es un filtro sobre el cual pretendemos pasar el agua y que eso nos acabe de purificar el agua, y entonces hay unos que son con ozono, y entonces pretendemos que eso nos esteriliza también el agua. La nefrona es un gran filtro, una gran estructura que hace que se genere ese intercambio gaseoso y permita excretar o filtrar esos productos de desecho que tenemos que expulsar de alguna manera. Y entonces el glomérulo actúa como una unidad de filtrado, mantiene las proteínas y las células normales en el torrente sanguíneo, permitiendo que pasen los elementos de desecho y el agua en exceso. Hoy todos, por un tema que se volvió casi que moda, entonces todo el mundo anda con su tarrito de agua para arriba y para abajo. Y esos tarritos también son un fómite, un foco de contaminación. Pero bueno, todo el mundo toma agua y eso pues es saludable. Y todo el mundo anda con su tarrito de agua por arriba y por abajo. Pero yo diría que el 80% lo hacen es por moda o por esnovismo y no por un tema de salud. Entonces, en esa estructura se dan una serie de procesos muy grandes, muy detallados, con una cantidad de intervenciones desde el punto de vista bioquímico, eléctrico, presión, eléctrico, químico, estático. Una cantidad de fuerzas intervienen en todo ese proceso para lograr que los elementos de desecho salgan o se orienten hacia el sistema urinario y sean expulsados de la mejor manera. Entonces, bajo esa circunstancia, vemos acá como toda la estructura de la formación del desecho, que para todos es desecho, pero para el diagnóstico se convierte en una herramienta vital. Es decir, la orina, a pesar de ser un elemento de desecho, así como la materia fecal, no la sangre, orina y materia fecal, en el caso de esto, de la evaluación de la función renal, la orina juega un papel muy importante porque es quien nos va a mostrar cómo está siendo el funcionamiento interno de
una estructura, de la estructura de limpieza o de filtración o de generación de componentes necesarios para el funcionamiento de toda la estructura del cuerpo humano, pero también de la distribución hacia el medio externo de los elementos de desecho. Entonces, se da toda esta reacción, todo este intercambio, toda esta combinación de elementos para que podamos obtener una buena secreción. Y entonces esa orina para el personal médico se convierte en una muestra más que hay que recoger de la manera adecuada. Hay que tener en cuenta una serie de condiciones que se dan para poder garantizar que esa muestra cumpla con unos criterios preanalíticos para que al momento de hacer el análisis en el laboratorio, esa muestra nos arroje información verdadera que permita a ustedes los médicos hacer una evaluación del estado de salud en el tema del funcionamiento de la función renal en un paciente, bien sea un paciente sano o un paciente enfermo, un paciente agudo o un paciente crónico. ¿Sí? Y entonces, encontramos que dentro de la formación de la orina intervienen una serie de procesos, como son, que es que llega por medio de una arteria, llega sangre a la nefrona, se da un primer paso a través del glomérulo, ¿sí? Luego ese líquido ya filtrado reabsorbe algunas sustancias y finalmente lo que no se va a utilizar pasa a través de una serie de mecanismos a depositarse en ese depósito natural que tenemos nosotros para el tema de la orina, que es, uno es la vejiga, otro es ya el sudor como tal, pero el gran volumen queda concentrado en la vejiga. En esa vejiga se supone que llega un líquido que en su gran mayoría es un líquido, en el 99.9% de las ocasiones llega un líquido estéril, que es un producto de desecho, que va a ser expulsado al exterior con cierta periodicidad. Entonces aquí depende otra vez de las condiciones de cada individuo, para que esa excreción se dé de manera correcta. Entonces, en el riñón se liberan tres importantes hormonas: la eritropoyetina, que estimula la médula ósea para producir glóbulos rojos. Por eso, esto es uno de los primeros componentes que hace que esos pacientes ya con una afección renal tengan un color característico. Ustedes han visto los pacienticos de diálisis, los van a ver ahí en el hospital todos los días, cada 2 días, cada 3 días que llegan. Esa gente tiene una connotación en la piel, un color de piel distinto a los demás que supuestamente estamos sanos. Eso tiene un gran componente en el tema de la producción de la eritropoyetina, que se ve alterada al estar alterada la función renal. También está otra enzima, que es la renina, que interviene en la regulación de la presión arterial, y está el calcitrol, que es la forma activa de la vitamina D, que ayuda a mantener el calcio en los huesos, para pues tratar de sostener en nuestro esqueleto todo el resto de estructuras que se dan a nivel del cuerpo humano. Entonces, vamos a mirar ya cómo es el funcionamiento de ese órgano. Entonces, esa función se calcula usando una muestra de sangre, ¿sí? En un primer momento, una muestra de sangre para determinar la tasa de filtración glomerular estimada, ¿sí?
Y esa tasa de filtración glomerular estimada tiene un complemento. Ojo aquí, mis queridas doctoras y doctores, que es importante que tengamos en cuenta que siempre que se va a hacer evaluación de la función renal, vamos a tomar una prueba, bien sea creatinina o nitrógeno ureico inicialmente, que son los dos exámenes que evalúan la función renal inicialmente. Esa muestra se toma en un tubo sin anticoagulante y lo que vamos a obtener de esa muestra de sangre sin anticoagulante es suero. Es suero. Con ese suero vamos a hacer las pruebas, se va a enviar al laboratorio, allá en el laboratorio se va a obtener el suero y con ese suero vamos a realizar las primeras pruebas, la prueba de la creatinina y la prueba del nitrógeno ureico. Importante aquí, muchachos, importantísimo, que tengan en cuenta lo siguiente. Condiciones para la toma de la muestra. Paciente hospitalizado. Paciente hospitalizado. Cualquier hora del día. No requiere ayuno. El paciente hospitalizado. Vamos a mirar eso cómo está la función renal en relación a unicreatinina en cualquier momento. Tener en cuenta que si usted ordena un BUN y una creatinina en sangre, debe indagar al paciente sobre qué medicamentos está tomando, porque hay unos medicamentos que alteran esa función renal, ¿sí? Para el paciente ambulatorio, lo ideal es que ese paciente, para realizarle BUN y creatinina, ese paciente esté en ayunas, y se debe hacer la misma indagación. Venga, ¿usted qué está tomando? ¿Usted qué toma habitualmente? Sobre todo hoy que tomamos tantas cosas adicionales. Porque si yo llego y hago un sondeo aquí con ustedes, vamos a hacerlo de una vez. Cuéntenme alguno de ustedes medicamentos que tome de manera habitual o por un tratamiento que esté haciendo o sean de rutina. Y además de eso, ¿qué toman adicional a su alimentación? A ver. Doctor, pues suplementos pues de gimnasio como proteína, creatina. Bueno, eso, ahí van saliendo esas que me gustan. Esomeprazol, trimebutina, Kevin toma esomeprazol, Camilo dijo que tan, vitamina D3, Miguel Ángel, ¿para qué vitamina D3? Camilo toma creatina, suplementos proteicos, estrógenos, vitaminas. Resulta que todos estos, como el riñón es un filtro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para los que toman proteína, entonces hay que tener en cuenta siempre indagar al paciente sobre qué está tomando, porque muy probablemente en el resultado de la orina me van a aparecer proteína, trazas o inclusive miligramos por decilitro de proteína. Primera alerta. Entonces yo tengo que mirar si es que ya hay un daño a nivel del riñón, cuando resulta que es que el paciente toma grandes cantidades de proteína adicional o toma vitaminas o no sé qué, y entonces toman que omega 3, omega 6, la biotina, vitaminas, creatina, proteína de búfalo, de yo no sé dónde, proteína de bisonte, de yo no sé qué, que están esperando que les salgan los mismos músculos
el mismo pelo del bisonte, no sé, todas esas cosas que toman y más ustedes que están en la flor de la vida, pues algunos obviamente por cosas patológicas, pero la mayoría veo que toman es por condiciones más de hacer suplementación a la dieta. Perdón un momentico. Doctor. Qué pena. Entonces, todos esos suplementos, eso es muy importante que ese detalle de qué está tomando el paciente cuando se está evaluando función renal se describa para el laboratorio, se describa paciente que toma esto y esto y esto y esto y esto, porque hay algunos restos de todos esos suplementos que se ingieren de más que producen algo de alteración en, sobre todo cuando se generan trazas de proteína, y si yo le muestro al nefrólogo un resultado de orina con trazas de proteína en orina, pues lo primero que va a pensar él es en que hay cierto daño ya a nivel de la funcionalidad, y resulta que no, que es que el exceso en la ingesta de proteínas pues hace que salgan por algún lado, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son los signos de enfermedad renal crónica? Entonces, bueno, uno muy fácil que tiene aquí hay algo que indagar sobre diagnóstico diferencial, por ejemplo, con próstata, es necesidad de orinar con mayor o menor frecuencia. Generalmente, entonces ya empieza uno, entonces hay que indagar entonces la edad del paciente, cuál es su ingesta, cuál es su hábito alimentario, cómo es su rutina de vida, porque resulta que puedo entrar a un paciente que no, es que el paciente está orinando mucho. Señor, ¿usted cuántos litros de agua se toma al día? Ah, no, pues yo me tomo 16 litros de agua porque me tomo dos cuando me levanto, dos a las 9, me voy para el gimnasio de 9 hasta la 1 de la tarde, me doy garrote y me tomo 5 o 6 litros. Entonces uno hace la cuenta y la ingesta de líquidos es superior a 10 litros. Pues tienen que salir por algún lado. Tienen que salir por algún lado. Ahora, que si usted se toma 10 litros de agua y orina una vez, pues también hay que entrar a mirar. Entonces, la evaluación de la función renal requiere que se tome de una manera más amplia la situación del paciente en ese momento. Bueno, las sensaciones de cansancio también empieza uno a sospechar. Empieza uno a sospechar la que hay alguna cosa que puede estar funcionando mal en el riñón. Pérdida de apetito, náuseas, vómitos, manos y pies hinchados, o sea, empieza a retener líquido, adormecimiento o comezón, sueño, dificultad para concentrarse, como deben tener en este momento. Espero que no, tener un oscurecimiento de la piel, por eso les decía yo que esos pacientes tienen una afasia característica, esos pacientes en diálisis, calambres y dolores musculares, ya uno va como sospechando de que hay ahí un daño en esa función. Ya entonces nos metemos a patologías como tal o manifestaciones o sintomatologías. Entonces, la hematuria, relativamente específico en un trastorno urogenital. Cuando el paciente le llega, no es que estoy orinando con sangre. Entonces puede ser una mioglobinuria, una hemoglobinuria, una porfirinuria o una portobilinuria, ¿sí? Entonces hay que entrar a clasificar a ver cuál es la causa de esa hematuria. O algunos, aquí nos queda un tema que diríamos que lo meteríamos aquí, que sería el de un proceso de un cálculo.
cálculos que de alguna manera cuando ya se mueven producen rasgadura del tejido por donde van pasando y puede ocasionar hematuria. Entonces, para la evaluación del trastorno renal hay que hacer lo más fácil, análisis de orina. En ese análisis de orina vamos a encontrar entonces el famoso parcial de orina. Famoso parcial de orina, o los más pinchados dicen citoquímico de orina, ¿sí? Que consta de 3 pasos. Una fase macroscópica, en esa fase macroscópica vamos a mirar el color de la orina, vamos a mirar el aspecto en términos de turbidez, vamos a mirar a ver si tiene sangre, y para algunos casos debemos identificar el volumen en 24 horas. El volumen en 24 horas. Entonces, ese sería un primer aspecto ya les voy a compartir esto, un primer aspecto. Un aspecto químico, que es el de la tira reactiva, donde vamos a mirar glicemia, vamos a mirar proteínas, vamos a mirar bilirrubinas, vamos a mirar nitritos, vamos a mirar el pH, vamos a mirar la densidad, los cuerpos cetónicos, vamos a mirar si hay presencia de hemoglobina, y un aspecto microscópico, aquí vamos a tener en cuenta, ya es el sedimento urinario. Vamos a mirar el sedimento urinario, si lo solicita el médico vamos a mirar coloración de Gram, vamos a identificar cristales, vamos a identificar células del epitelio, vamos a identificar si hay la presencia de eritrocitos, vamos a mirar si hay leucocitos, vamos a mirar si hay bacterias, vamos a mirar la presencia o ausencia de moco, y otros. Entonces, voy a dejar de compartir acá y voy a compartir ahora este archivo. Entonces, miren, ahí están los componentes, ¿sí los están viendo? Sí, doctor. Bueno, entonces, ahí encontramos la primera prueba, parcial de orina o citoquímico de orina. Tiene un aspecto macroscópico en el cual vamos a analizar el color de la orina. El color de la orina entonces puede variar desde la orina normal que todos conocemos, amarillo, entonces puede ser amarillo claro, amarillo oscuro, puede ser ámbar,
puede ser roja, puede ser verde. Cuando toman complejo B, por ahí vi que varios toman complejo B, me imagino que han notado que la orina le sale mucho más amarilla. Entonces tiene varias tonalidades. Dentro del aspecto normal es una orina amarillo claro. Listo. Dentro del color. Vamos a mirar el aspecto en términos de turbidez. Entonces es la orina normal, una orina asintomática, es una orina transparente como el agua. ¿Sí? Entonces lo miramos amarillita, pero si yo lo pongo en un tubo de ensayo, lo miro tras luz y debo ver al otro lado. ¿Sí? Entonces es transparente, ligeramente turbia o turbia. ¿Sí? Esas son las tres categorías en las cuales se identifica la turbidez en el aspecto de la orina. Vamos a mirar la presencia o no de sangre. Pues si vemos la orina de un color rojo, vemos la orina de un color rojo. Y está el tema del volumen en 24 horas, que lo vamos a ver aquí un poquito más adelante. Les voy a explicar cómo es el volumen en 24 horas. Bien, la parte química, donde a través de una tira reactiva vamos a identificar glicemia, si hay presencia o no de glucosa en orina. Vamos a identificar proteínas. Vamos a identificar bilirrubinas. Vamos a identificar la presencia de nitritos. Vamos a medir el pH. Vamos a mirar la densidad de esa orina. El pH de la orina generalmente está entre 5.2 y 5.5, lo normal. Los pHs más alcalinos nos indican ya algún tipo de colonización, o pHs mucho más ácidos igual. Vamos a mirar la presencia o no de cuerpos cetónicos, vamos a mirar la presencia de hemoglobina. Vamos a mirar entonces con la tira esos aspectos. Hay unas tiras que traen identificación de ácido ascórbico y traen otros analitos importantes para el reporte de orina. Y en la parte microscópica, entonces vamos a coger esa orina inicial. Antes de entrar aquí, tenemos que mirar de las condiciones para la toma de la muestra. La toma de la muestra, entonces debe ser ideal la primer orina de la mañana, previo aseo genital. ¿Sí? La orina recolectada de la mitad de la micción. Recolectada de la mitad de la micción. Entonces, les voy a contar una anécdota con respecto a esto. Yo le expliqué a un paciente, vean, usted debe, de la mitad de la micción, es que usted me debe recolectar en este tarrito, ¿cierto? Y me dijo el campesino, dijo, ¿y cómo hago yo para medir? ¿Cómo hago para medir yo cuál es la mitad de la micción? Entonces, hay que explicarle a la gente que debe empezar a orinar. Cuando tenga la sensación de que va como en la mitad de la orinada, recolecta un poquito en un tarrito de esos de orina. Yo no tengo aquí, no. Recolecta un poquito. Y ya, el final de la micción, o sea, el principio de la orinada y el final de la orinada deben quedar depositados en el sanitario. Recogemos es una muestra de la mitad. ¿Por qué al principio no? Porque al principio vamos a barrer, como es la primera orina de la mañana, todo el producto de excreción natural que se da por la uretra. Entonces nos van a salir ahí una cantidad de células, una cantidad de moco que hace parte de lo normal, que nos va a alterar el resultado de la microscopía, entonces del sedimento. Entonces es importante que eso lo hagamos de la muestra que se lleva para el laboratorio, es de la mitad de la micción, no del final, porque al final nos va a salir otra vez una cantidad de sedimento de la vejiga, presente en la vejiga.
Entonces nos va a entregar una cantidad de células que no son normales, las vamos a meter como anormales y resulta que son normales porque era de la mitad de la micción. Entonces es muy importante este detalle para el tema de la recolección de la orina. Vuelvo acá a presentar esta otra, ya la presentación como tal. Entonces queda claro que cómo es el análisis de orina. Listo. El otro es la determinación de la concentración de creatinina en suero. Esa determinación de creatinina, como ya les escribí acá, en suero, entonces es en un tubo, tapa roja o tapa amarilla si es un tubo con gel, de esos de vacío, donde se recolecta sangre sin anticoagulante para poder obtener suero y vamos a hacer la determinación mediante una reacción bioquímica de la cantidad de creatinina presente en circulación. Generalmente tiene un valor que oscila entre los 0.5 y los 0.9 o 1. Algunos valores van hasta 1.1, dependiendo de si son hombres o mujeres, dependiendo de índice de masa corporal, bueno, de una cantidad de detalles, pero generalmente va entre 0.4 y hasta 1, para redondear las cifras en términos de hombres y mujeres, que tienen una pequeña variación. Otras pruebas que se hacen en orina o en sangre y otros estudios como ecografía, TAC, resonancia magnética, ya esto es cuando ya esto es al nivel del especialista que deberá entrar a determinar ya otra serie de condiciones del paciente. Excreción total de proteínas. Se determina en orina de 24 horas. Entonces vamos a mirar aquí cómo es la recolección de la orina en 24 horas. ¿Quién tiene idea de cómo se recolecta la orina en 24 horas? No es con, doctor, no es con un catéter, una sonda y se recoge en una bolsa. Si el paciente, bien, si el paciente está sondeado, pues sí. Pero si yo mando en consulta externa a hacer una proteína en orina de 24 horas, ¿cómo se recolecta la muestra? Pues doctor, eso venden son como unos recipientes, al igual que el parcialina, pero pues mucho más grande, en el cual se le dice al paciente que cada vez que tenga ganas de orinar, orine en el recipiente y que este recipiente creo que lo tiene que meter a la nevera, si no estoy mal. Bueno, listo, ese era el detalle. Bueno, entonces voy a contarles ahí detalles de esa recolección de orina 24 horas para que ustedes obtengan resultados que les permitan hacer un diagnóstico efectivo y certero. Y no diagnósticos vagos o diagnósticos divergentes, que lo que hacen es confundir y generar una mala imagen desde el punto de vista del profesional. Entonces, orina 24 horas. Bien sea para determinación de proteínas, bien sea para depuración de creatinina. Para lo que necesitemos orina de 24 horas, se recoge de la siguiente manera. Bien lo manifestaba Miguel Ángel, que debe ser un recipiente estéril. No es que van a coger un tarro que encontramos por allá debajo del tanque o en la bodega de la pieza del reblujo, un tarro vacío que dejó la mamá por allá guardado, no. Debe ser un frasco, un recipiente estéril, donde deben caber más o menos 5 litros de orina. Porque generalmente expulsamos normalmente entre 4 y 5 litros de orina, 4 y 5.000 mililitros de orina en 24 horas. O sea, no puede ser un tarro tan pequeñito como decir esto que tengo yo aquí, porque aquí me cabrá la orina de esta que tengo ahorita, que tengo una orina a propósito. No me cabe ahí la orina de 24 horas. Ahora, debe ser un recipiente que tenga una boca ancha, de tal manera que como lo decía el compañero, yo debo colocar la orina de 24 horas en ese mismo tarro, pues que tenga la facilidad de por la boca ancha de depositar la orina. Pues si tiene una boca muy estrecha, me voy a pegar la
la encartada pues yo para recolectar la muestra. Además es un examen que hay que tener en cuenta, que hay que explicarle muy bien al paciente, esto les corresponde a ustedes, hay que explicarle muy bien al paciente cómo se recoge esa muestra y decirle que eso es una cosa normal, porque esto genera pena. Así le da uno pena con el hospital llegar uno ahí con el galonzote de orina, o le da uno pena en la casa con la orina, recogiendo orina uno con un tarro de orina pues para arriba y para abajo porque tiene que orinar. Esto tiene un componente social, esa recolección de esa muestra de ese examen. Entonces también hay que explicar al paciente que necesitamos evaluar cómo está funcionando en 24 horas la excreción de orina, cuánta orina se está generando, para que no tengamos inconvenientes. Pero hay que hacerle cierta introducción al paciente, pues para que no se sienta mal, porque hay muchos fracasos en estos exámenes. Primero, porque se recoge mal. Segundo, porque no se entregan las instrucciones adecuadas. Tercero, porque a la gente le da pena. Ustedes no se imaginan lo que es decirle, hagan el ensayo ustedes. Abuelita, me pidieron para la universidad, los que tengan la maravillosa oportunidad en la vida de tener a sus abuelas vivas todavía. Dígale a la abuelita que necesitan recoger orina 24 horas de la orina, a ver qué les dice la abuela. Ay, mijito, pero ¿cómo así? Abuela, es que necesito para la universidad. Ninguno se les va a puchar, muy poquitos, porque eso genera cierto pudor, cierta pena el recolectar esa muestra. Entonces hay que motivar mucho al paciente para que nos recoja esa muestra. Entonces, ¿cómo es? Ojo, aquí al detalle. Hoy es jueves, ¿cierto? Sí, jueves. El examen me lo van a hacer, como es orina 24 horas, alcanzo a mañana. Entonces, si me mandan el examen, el doctor Camilo Acosta me vio hoy en consulta, entonces me mandó, necesito mirar cómo está la excreción de proteínas en 24 horas. Entonces necesito que recojas orina de 24 horas para que vayas a que te hagan un examen de proteínas en orina de 24 horas. Listo, doctor, yo me voy para acá. Entonces, ¿qué hago? Entonces el doctor fulano, o la doctora Laura, o el doctor Santiago, o el doctor David, o la doctora Carol, o cualquiera, o Claudia Mercedes, bueno, cualquiera de los doctores que hay acá, acompañándome, le va a explicar al paciente de la siguiente forma. Mi señora, mi señor, si usted va a empezar hoy a las 9 de la mañana, entonces hay dos formas de arrancar. La primera orina de la mañana, ideal. Primer orina de la mañana. Generalmente usted es el que primero orina en la mañana, ¿a qué horas lo hace? Porque si yo le digo primero orina de la mañana a las 9 de la mañana, ahí mismo me va a decir, usted me va a poner a aguantar hasta las 9 de la mañana. ¿Sí? Entonces, ojo, señor, ¿usted a qué horas se levanta a hacer su primera orina en la mañana? Señora, ¿usted a qué horas hace su primera orina en la mañana? Entonces, unos las hacen a las 4 de la mañana, otros a las 5, otros a las 6, otros a las 7, otros a las 8. Yo no sé ustedes a qué horas, por eso quiero que alguno me diga a qué horas orina la primera vez en la mañana. Suponiendo que orinan a las 7, entonces, señor fulano, esa primera orina de la mañana la va a descartar en el inodoro. A partir de ahí, o sea, 7 y 5 de la mañana, entonces le pega una cintica al frasco, que debe ser un frasco estéril, de una boca ancha, le pega una cintica tesa, donde dice, primera orina de la mañana, 7:05. Listo. A partir de ese momento, ya usted hizo esa orina en el sanitario. A partir de ese momento, las siguientes veces que orine, hasta el otro día, a las 7:05, las debe depositar en ese tarro. Doctor, Ay, señor. la primera orina de la mañana hay que descargarla. O sea, Primero botarla. por eso,
le decía, hay dos opciones. Una, la primera orina de la mañana la boto. A partir de ahí, todas, hasta la primera de mañana, si empecé hoy, hasta la primera de mañana, deben quedar recolectadas en ese tarro. ¿Correcto? La otra opción, me levanté hoy a orinar a las 7 de la mañana, pongo esa primera orina en el tarro y la primera orina de mañana ya no va en el tarro, esa la he hecho en el sanitario. Es claro las dos opciones. No, doctor, yo sigo sin entender. Es que digo que en el sanitario la primera orina del primer día, entonces, Exacto. ¿esa no se da cuenta? Esa es una opción. O el paciente se le olvidó que tenía que orinar, que tenía que recoger esa muestra. ¿Sí? Entonces, si la primera ya la botó, entonces arranca todas, las del día, las de la noche, hasta el otro día, pero esa de la primera del otro día, como la primera de hoy, la depositó fue en el sanitario, no en el tarro, entonces la primera de mañana debe ir en el tarro. La otra opción, la primera de hoy la puse en el tarro, la primera de mañana ya no va en el tarro. Más fácil así. Lenny, Melissa. Sí, doctor. Bueno, para todos es claro. Sí, doctor. Bueno, bien sea para proteína en orina de 24 horas o para depuración de creatinina, que es el otro examen, donde vamos a mirar qué tanta es la excreción de creatinina en 24 horas, cuánto es el volumen en 24 horas, se hace de esa forma. ¿Dónde se guarda la orina? Se guarda en la nevera, en la parte de abajo, como donde se guardan las verduras y eso. Ahí abajo se guarda el tarrito tapadito. Por eso es que la gente le da pena, porque ¿cómo va a meter una orina a la nevera? Y yo sé que si ustedes le dicen eso a sus mamás o a sus abuelitas, van a decir, pero ¿cómo se le ocurre, mijo? Pues toca. Es un examen que es maluco por eso, y por eso hay tanto fracaso con ese examen, por la recolección de la muestra. Entonces, señor. Y una pregunta, digamos, si el paciente le dice a usted que cuánta agua debe tomar o esas cosas, o sea, no debe cambiar ninguna parte de la dieta mientras se hace el examen. No debe cambiar su vida normal mientras el examen, a menos de que el paciente, pero es que si se toma 10 litros de agua en el día, 10 litros de agua en el día, pero es habitual, no que, es que yo los martes me tomo 10 porque estoy haciendo una dieta de desintoxicación, porque el martes los astros se alinean de tal manera que Venus y Marte quedan en dirección al oriente y entonces yo saco esa agua y todo, porque de todo esto encuentra uno, muchachos. No, paciente haga su vida normal. Que yo me tomo 10 vasos de agua en el día. Esa es su vida normal, lo hace habitualmente, lleva muchos años haciendo eso, sí. Bueno, no hay ningún cambio. Porque necesitamos mirar qué está pasando en 24 horas. ¿Sí? Entonces no hay alteración de, que es que yo los martes voy al gimnasio y entonces me tomo 30 vasos de agua. Entonces no haga el examen el martes, empiece el miércoles. Porque en el resto de semana es un gorgojo, pero los martes sí toma mucha agua. Entonces, no, hágalo en los días de la semana que es gorgojo, pues para coger el ejemplo que he planteado. ¿Me estoy siendo claro? ¿Sí o no? Sí, Sí, doctor. doctor. Bueno, listo. Parece que no tengo sino como dos estudiantes en línea, Camilo, Miguel y Lenny, el resto son mudos, todos. Bueno, entonces sigo. Entonces quedó claro cómo se toma la orina de 24 horas.
Sí, doctor. Bueno, entonces esa orina de 24 horas vamos a determinar la relación entre proteína y creatinina, que debe estar más o menos con estos valores. En gramos por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal de la orina recogida en 24 horas. Por ejemplo, 400 miligramos por decilitro de proteína y 100 miligramos por decilitro de creatinina en una muestra al azar son iguales a 4 gramos por 1.73 metros cuadrados en una muestra de 24 horas. Esto es un cálculo que se hace a nivel del laboratorio para poder obtener los resultados. La relación entre proteína y creatinina es menos precisa cuando la excreción de creatinina está aumentada, como en deportistas, o disminuidas, como en los casos de caquexia. Un detalle importante, siempre que se va a hacer determinación de algún analito en orina de 24 horas, se debe tomar el mismo analito en sangre porque hay que comparar los dos resultados, el resultado en sangre versus el resultado en orina. Siempre, siempre, no se les olvide eso. Ustedes les llega una proteína en orina de 24 horas, pero ustedes no saben cuánto es el valor de proteínas en sangre, pues quedaron como con la mitad de la información. Otro examen, microalbuminuria. Excreción persistente de albúmina entre 30 y 300 miligramos día, de 20 a 200 microgramos por minuto. Cantidades menores se consideran dentro del rango normal y cantidades mayores a 300 miligramos por día se consideran proteinuria franca. Bueno, esto lo utiliza mucho el internista, el nefrólogo, y la relación albúmina-creatinina para hacer las identificaciones de esa función renal. Ácido sulfosalicílico. Hay tiras reactivas de ácido sulfosalicílico que se usa para detectar proteínas que no sean albúmina, o sea, proteínas distintas a la albúmina. Por ejemplo, las inmunoglobulinas en el mieloma múltiple, a estos pacientes hay que hacerles monitoreo de esto con determinación en tira reactiva de orina de ácido sulfosalicílico. Cuando no encuentro proteínas, cuando no encuentro determinación, identificación de la tira reactiva común, no encuentro trazas de ácido sulfosalicílico, pero con un paciente que tiene ya un diagnóstico de mieloma. Entonces utilizo estas tiras adicionales, tiras de ácido sulfosalicílico, algunas tiras de orina ya lo traen. Cetonas. Determinación con tira reactiva ya no se recomienda porque se detectan solo ácido acetoacético y acetona y no el ácido beta hidroxibutírico, que es el que me va a determinar el daño. La medición directa de las cetonas séricas es más exacta, entonces esto ya no se hace en orina, que se hacía antes, sino que se hace en suero. ¿Por qué se hace acetonuria? Por trastornos endocrinos metabólicos, pero no tiene relación con disfunción renal, que esto se confunde mucho a veces cuando uno está por allá como empezando. Listo. Creatinina sérica, ya vimos que se toma en suero, que va en esos valores, depende de la generación de la sustancia y así como de la excreción renal. Ahí pues no hay nada raro. La relación nitrógeno ureico en sangre versus creatinina se usa para distinguir azoemia prerrenal de la renal o de la postrenal o la obstructiva. Un valor mayor a 15 de relación entre nitrógeno ureico y creatinina se considera normal y aparece en la azoemia prerrenal o postrenal. ¿Qué afecta al nitrógeno ureico? La ingesta de proteínas. Por ahí vi que varios comen proteína, además de la carnita o el huevo o el atún o lo que se coman de proteína. Y entonces puede alterarles el nitrógeno ureico, puede darles un poquito más alto y entonces se van a asustar porque, ay, tengo mal el riñón. No, un momentico, espera, a ver, que hay que mirar qué pasa. También por varios procesos no renales, como son los traumas, infecciones, hemorragias gastrointestinales y el uso de corticoides. Ojo, los que están en el gimnasio, y ustedes en aras de verse musculosos, así como esos que salen en Instagram y tal,
se empiezan a consumir una cantidad de suplementos, y esos suplementos, acuérdense que todo lo que entra por la boca pasa, en un momento dado tiene que pasar a excreción, y van quedando trazas de eso que va generando acumulación, y esa acumulación va a producir unos daños a largo plazo, de lo cual espero que nunca se tengan que arrepentir. Tengo la experiencia con un colega que toda la vida fue muy deportista. No estoy en contra del deporte, me encanta, hago deporte con cierta frecuencia, monto en bicicleta, corro, troto, bueno, y camino en el hospital 7 pisos, casi que 10 horas diarias. Con estos suplementos, sobre todo con esa creatina, y si ustedes vieran cómo está ese pobre, ha consumido creatina hace ya un rato, y si ustedes vieran cómo está ese pobre hoy en día, muy enfermo por un abuso en el consumo de estas sustancias, de suplementos y eso del gimnasio. Alexis, estoy en clase, me escribe en 20 minutos, por favor. Bueno, vamos acá, el nitrógeno ureico. La sangre lleva proteínas a las células, a todo el cuerpo. Después de que esas células usan las proteínas, el producto desecho restante regresa a la sangre como urea. Y esta urea contiene nitrógeno ureico. Por eso se determina así. Los riñones sacan la urea de la sangre y la ponen en la orina. Si los riñones de una persona están trabajando bien, pues esa urea permanecerá en sangre. Un decilitro de sangre normal contiene 7 a 20 miligramos de urea. Si el nitrógeno del nitrógeno ureico de una persona es mayor a 20 miligramos por decilitro, los riñones podrían no estar funcionando a su máxima capacidad. Nitrógeno ureico elevado, deshidratación e insuficiencia cardíaca también tiene que ver con eso. Entonces ya entramos a la evaluación de la función renal. Entonces miramos la tasa de filtración glomerular, que es el volumen de sangre filtrado en el riñón por minuto. Por eso tenemos que hacer la evaluación en 24 horas para obtener un dato mucho más relevante, ¿sí? Para esa tasa de filtración necesitamos el valor de la creatinina en suero, el valor del nitrógeno ureico en suero, necesitamos la orina de 24 horas a la cual le vamos a determinar la creatinina, le vamos a determinar las proteínas y le vamos a hacer el conteo del volumen, cuánto orinó ese paciente en las 24 horas. Este es otro examen que se llama el aclaramiento de la creatinina, que se produce a una velocidad constante a partir del metabolismo de los músculos y se filtra libremente en los glómerulos y se excreta a través del túbulo renal. Ese aclaramiento subestima la tasa de filtración glomerular en un 10 al 20% de las personas con una función renal normal y hasta el 50% en una insuficiencia renal avanzada. Esto sirve para diagnóstico inicial, no sirve para el manejo de tratamiento. Valores de creatinina. De acuerdo a la edad, mire, en el recién nacido, la misma creatinina de la madre en proteína sérica o el valor en orina. Aquí está el valor en sangre y el valor en orina. O sea que hombres como ustedes o como yo, o mujeres como ustedes, ya no hay ninguna de 16 años, creo que no queda ninguna ya, todas están por encima la mínima está por encima de los 17, entonces debemos determinar que están entre 0.8 y 0.9. Creatinina y en orina deben estar entre 11 y 20 miligramos por kilo día. Son los valores que deben tener en cuenta. La determinación de proteínas detectadas en las pruebas estandarizadas de las tiras de orina reflejan principalmente el contenido de albúmina en orina. Traza se considera de 15 a 30 miligramos, que es lo que le va a aparecer a todos esos que consumen proteínas adicionales, o
30 a 40 a 100 miligramos una cruz o hasta 4 cruces mayor a 500 miligramos por decilitro. Esto lo arroja la tira reactiva que les decía de la orina. La importancia de la detección de proteína depende de la excreción. Ya lo hemos dicho, depende de qué tanto filtro, qué tanto no filtro. Y entonces vamos a determinar que se reproducen falsos positivos por la dilución de la orina. Siguientes factores: un pH elevado, un pH alcalino, mayor a 9. Presencia de células, una cantidad de células, pues les decía que tiene que ser ni del principio ni del final de la orina, sino de la mitad de la micción. Agentes que traen estos medios de contraste y orinas concentradas, como la que debo tener yo en este momento, por condiciones especiales del paciente. Listo. Otra determinación que se hace es glucosa en orina. Solo cuando está por encima de 180 miligramos por decilitro. Por eso es importante, siempre que se va a hacer análisis de orina, saber el resultado en sangre. Entonces, glucosa en orina. Me salió una orina con glucosa. Tengo que inmediatamente solicitar la determinación de orina en sangre. Si me da por encima de los 180, me debe empezar a aparecer glucosa en sangre, ¿sí? Las tiras reactivas tienen un umbral de 50 miligramos por decilitro. Cualquier cantidad es anormal. Cualquier cantidad de glucosa en orina es anormal y puede obtenerse resultados falsamente bajos o negativos en presencia de cualquiera de los siguientes agentes: ácido ascórbico, o sea, vitamina C, en presencia de las cetonas, la aspirina, los levodopas, la tetraciclina. pH, ya habíamos hablado de los pH urinarios alcalinos y orinas diluidas. La orina diluida por el tema de que yo voy al gimnasio los martes, entonces me tomo 14 litros de agua, y entonces pues claro, me va a salir una orina diluida. Nitritos, pues los nitritos aparecen cuando las bacterias reducen los nitratos urinarios derivados del metabolismo de los aminoácidos. Y esto significa que hay una bacteriuria. Esa bacteriuria ya tendrá que entrar a determinar si es una bacteriuria sintomática o si es asintomática. Si es asintomática, pues se puede dejar ahí sin tratamiento, pero si es sintomática, indudablemente habrá que hacer tratamiento con algunos de los antibióticos, normales. Entonces, ¿cuándo voy a cultivar yo esta bacteriuria asintomática? Se me puede volver sintomática cuando empiezo a retener la orina por mucho tiempo, ¿sí? Por mucho tiempo voy a producir una alteración de esa condición de asintomática a asintomática. Bueno, miramos que la prueba de nitritos se utiliza con la prueba de estearasa para controlar pacientes con infecciones urinarias recurrentes, niños con reflujo vesicouretal, y otras condiciones ya con condiciones de malformaciones. Entonces, en resumen, esas pruebas, el BUN, la creatinina que van en suero, la orina de 24 horas, la depuración de creatinina, la tasa de filtración glomerular, requieren unas condiciones en la recolección de esa muestra de orina. Ya les dije las condiciones, las características, la forma de recolectarla adecuada para que ustedes obtengan resultados importantes en esas pruebas y puedan ser eficientes en el tema de el diagnóstico de esas afecciones. Listo, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna condición? Por mi parte no, doctor. Doctor, ¿cuál usted, como en su experiencia, podría decir que son los principales signos de alarma que usted podría como ver en el examen de orina? Mire, casi siempre me salen proteínas, algo está pasando fuera de la ingesta, algo está pasando. Y
y glucosa, no debe haber glucosa en orina, no es admisible glucosa en orina, por mínima que sea la traza, hay que entrar a determinar, hay que repetir el examen, hay que indagar más allá, hay que hacer exámenes complementarios, que casi siempre termina uno en esos pacienticos que, como les decía al principio, que el sistema no vio, que no vimos a tiempo, que no le paramos bolas y que terminan en un proceso de diálisis, que es una cosa que gracias a Dios hoy sufren menos, pero ustedes no se imaginan lo que esos pacientes manejan cuando, por ejemplo, no lo recogen a tiempo. Entonces, importante proteínas y glucosa. Y proteínas con mayor razón si estoy tratando con una mujer embarazada. Ojo con eso, que ahí mismo, esa paciente termina haciendo un proceso distinto ya desde el punto de vista de ginecobstetricia, termina haciéndome una hipertensión. Entonces, ojo con eso. Proteínas en orina no debe haber, no debe haber. Eso sería como mi recomendación en lo que yo he visto. Casi siempre proteínas o glucosa. Eso, por ahí hay algo malo. Eso va a estar complicado. Gracias, doctor. Doctor, para el diagnóstico de una infección urinaria, ¿usted recomienda la primera orina de la mañana o la de 24 horas? Es la primera orina de la mañana. Primera orina de la mañana. Orina 24 horas no, porque en 24 horas me va a crecer. Si boté 10 bacterias, por decir algo, cuando estaba orinando toqué con mi mano, toqué el chorro y ahí se fue un estafilococo epidermidis. Yo en 24 horas tengo eso colonizado, esa orina de estafilococo epidermidis. Entonces, no, para determinaciones ya desde el punto de vista de infección urinaria es orina espontánea o la primera orina de la mañana. Si tengo el paciente en urgencias, pues vaya a orinar, hermano, que necesitamos mirar a ver qué es lo que pasa, según sintomatología. O si es un paciente ambulatorio, pues entonces, bueno, vamos a recoger la primera orina de la mañana en las condiciones que les conté. Listo, mis queridos amigos, me alegró mucho verlos. Creo que por allá nos vemos. Vamos a ver si nos va a permitir esta pandemia poder hacer las prácticas, que ya serían a partir de la otra semana. Voy a reunirme con el doctor Ocampo a ver qué determinación se definió en la universidad para el acceso a los laboratorios. Ojalá los podamos hacer. Les genera mucha claridad y pues nos genera también un encuentro agradable, porque finalmente, pues yo les digo, esto puede que tenga sus ventajas, pero desde el punto de vista desde el punto de vista de la formación, yo diría que el intercambio también con el estudiante y el profesor en el aula de clase, o en este caso que nos faltaría, que serían los laboratorios, nos entregan una serie de elementos muy importantes para la formación, que ojalá los podamos hacer. Yo no tengo problema en repetir la práctica con ustedes, que son 40, y que si no pueden estar sino día a 10, pues repito la práctica 4 veces. Yo no tengo ningún inconveniente con eso. Ojalá lo podamos hacer. Dime, Carol. Una preguntita, ¿qué se ha sabido del tercer pico en Armenia? No han dicho nada todavía en el Quindío. ¿Qué más quiere, señorita, si estamos llenos en el San Juan? No tenía la más puñetera idea, doctor, que estaban así de mal. Sí, ayer estábamos ya acomodando pacientes por ahí como en sillitas y cosas, porque imagínense que habíamos suspendido ya unas de las camas que había para COVID del 6º piso, ya íbamos a cerrar esas camas pues para volver las camas normales, ¿sí? No con ventilación, sino camas normales. Y eso fue como haber llamado el mal. Se suspendieron hace 15 días y a los 2 días hubo que volverlas a restablecer. Nosotros, aquí hay harto, y más con esa indisciplina social que tenemos en todas partes de Colombia, y esto aquí con ese tema de turismo y eso, no, esto es una locura. No hagan sino rezar, porque esto... Ahí sí, como decían, ¿se acuerdan al principio de la pandemia que salían unos memes de unos del muñequito que decía en ese de la película de Disney, que vamos a morir de la era de hielo?
pues ojalá no nos pase, pero está complicado, muchachos, se los digo, está bien complicada la cosa, hay mucho paciente ya. Armenia es muy chiquito para tener tanto paciente infectado y pues el tema de la vacunación va muy lento, eso va muy lento. Imagínense, a mí me pusieron la segunda dosis hace 8 días, cuando debía haber estado vacunado con segunda dosis hace como mes y medio. Y eso pues que yo estaba metido en el hospital y estoy poniendo el pecho a las balas en los servicios ambulatorios. Pues todo el año pasado, que nosotros solo suspendimos marzo y abril, que estuvimos allá cruzados jugando parques 2 meses, pero después yo ya abrí el servicio, yo me iba a enloquecer allá sin hacer nada y monté protocolo de acuerdo a lo que dijo el ministerio y abrimos y listo. Y es más, ese protocolo lo han tomado las otras instituciones para poder abrir sus servicios. Y eso me preguntan por esa vaina todos los días. Pero yo abrí porque denunciamos a lo que sé yo que hago con 14 personas, 14 auxiliares de enfermería que yo tengo en consulta externa, haciendo nada ahí, no más que chismoseando todo el día y los pacientes necesitando atención. Que el problema ahorita es que, además de que hay un pico, nos están apareciendo los pacientes que tenemos descuidados, porque la EPS se dijo, sí, a través del correo pídame las citas y vaya pues encuentre para que le contesten a ese berraco correo. Que ese ha sido el problema con el tema. Entonces hoy tenemos gran cantidad de pacientes enfermos normales, porque es que el COVID no acabó con las otras enfermedades. El paciente crónico sigue crónico, de lo que sea, diabetes, hipertensión, de cualquier cosa, ¿sí? Los renales, todo. Y los pacientes se descuidan mucho. El problema, suena pesado decir esto, pero lo que vamos a tener es trabajo, gracias a Dios. Pues qué pesar con los enfermitos, es el trabajo de nosotros. Pero vamos a tener mucho trabajo porque el descuido de un año de la población, de más de un año de la población, sobre todo los crónicos, pues se descuadraron muchos. Segundo, no detectamos cosas que debimos haber detectado hace un año. Ojo con el tema de cáncer, que viene muy grande. Ojo con el tema de inmunosupresiones. Y ojo con el tema mental. Y ojo con infancia y adolescencia. Eso nos va a costar. Eso no lo han cuantificado. Vacunas, no, ahí llegaron más. Vacunas hay. En este momento el problema no son las vacunas. En este momento el problema es, primero, el desorden y segundo, el tema de cuántas personas estamos vacunando diarias. Comparar Colombia con Estados Unidos es un absurdo, pero en Estados Unidos vacunan más de 1 millón de personas diario. Y aquí sale ese señor, ¿cómo es que se llama? Ese señor J. Mario Duque, el que sale a las 6 de la tarde chicaneando que porque vacunaron 60.000 personas. 60.000, por Dios, eso es un absurdo. Estamos en la inmunda en el tema de vacunación. Muy lento va eso. Imagínense ustedes que ya empiezan a rotar o ya están rotando. ¿A cuántos han vacunado? A ninguno, ¿cierto? ¿O sí? ¿Hay alguno de ustedes que esté vacunado ya? No. No, doctor, solo algunos internos. Exacto, inclusive ni los internos, imagínate. Solo algunos. Estamos muy mal, en eso vamos muy mal. Pero bueno, ese es el país que nos tocó, ese maravilloso país que queremos tanto. Bueno, muchachos, los dejo. Un placer. Gracias. Vamos a ver si la otra semana nos van a permitir asistir al laboratorio, ojalá que sí. Hasta luego, buen día. Doctor. Gracias, doctor.